Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Por favor, abra su Biblia un momentito. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Colosenses, capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, y leo en el nombre de Jesús. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Vamos a leerlo todos a la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús el Señor. Gracias por tu bendición, gracias por tu ayuda, gracias por tu palabra escrita y gracias por tu palabra pronunciada. Permítenos, Señor, hoy entenderla, guardarla en nuestro corazón y además permítenos vivir conforme a tu paz. Te lo ruego en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Siéntense un momento, por favor, queridos hermanos. Quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado El sentimiento de paz. Hace algunas semanas atrás hemos estado estudiando el Evangelio según San Mateo y aunque hoy me he ido a un texto que el apóstol Pablo escribió años más tarde, en este Evangelio según San Mateo hemos estado aprendiendo lo que significan las bienaventuranzas y la palabra bienaventuranza. Esas bienaventuranzas fueron expresadas por el Señor Jesús y son para nosotros quienes hemos sido llamados a su reino. Cuando uno se encuentra con un cristiano no es una persona que ha cambiado de religión, no es una persona que ha cambiado su forma de ser. Algunos dicen que el cristianismo es un estilo de vida y no es nada de eso. El cristianismo y ser cristiano significa que alguien ha abandonado la vida de idolatría y se ha dedicado a vivir plenamente para Dios por medio de Jesucristo el Señor. Ese es el cristianismo. Hay tantas arandelas que algunas veces le ponemos al cristianismo que cuando uno las evalúa de manera sincera en la palabra del Señor se da cuenta que son fanatismo, legalismo, religiosidad y nada de esto que es el reino de Dios. Así que al estudiar las bienaventuranzas, y no sé cuánto tiempo nos vamos a estar demorando estudiando Mateo 5, 6 y 7, nos vamos a dar cuenta que allí el Señor Jesús va a hablar acerca de cuáles son las creencias verdaderas, el comportamiento verdadero y la actitud verdadera de todos los que Dios está llamando para que hagan parte de su reino. Recordemos lo que dijo el Señor exclusivamente o específicamente frente a la paz. En Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2, y después saltamos al 9, dice: Cuando vio a las multitudes, el Señor Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Así que el Señor Jesús está diciendo, tengan claro algo. Una cosa es saber qué es la paz y otra cosa muy diferente es trabajar cuando ya sabemos qué es esa paz precisamente por lograr ese estado de paz.
El domingo pasado, por ejemplo, dijimos que a la luz de la Biblia, la paz es la relación correcta con Dios. La paz no es ausencia de guerra, la paz no es un estado donde no hay violencia, la paz no tiene que ver ni siquiera con la muerte. Y les ponía como ejemplo que cuando uno va a un funeral, normalmente el letrerito dice, fulanito de tal descansó en la paz del Señor. Y aunque la Biblia habla del descanso en la paz cuando morimos, se refiere a la muerte del cristiano, exclusivamente del cristiano, porque ha tenido una vocación de fe mientras vivía. Entonces, ¿qué es la paz? Es la relación correcta con Dios. ¿Y por qué decimos que es la relación correcta con Dios? Porque todos hemos pecado. Que yo esté aquí pastoreando junto a mi padre y a mi familia, a esta congregación, no significa que yo haya sido elegido por Dios porque jamás pequé. Por el contrario, Él me dio eso como un regalo, pero antes de llamarme para servirle en el pastorado y en la predicación, Él me llamó al arrepentimiento. Y al llamarme al arrepentimiento me dijo, tú eres un pecador. En ese llamado al arrepentimiento yo fui confrontado por el dedo y por la palabra de Dios señalando mi maldad. Así que todos hemos pecado. Entonces, cuando decimos que la relación correcta con Dios es la verdadera paz, significa que tiene que haber un punto de quiebre en nuestra vida en el que organicemos nuestra comunión y nuestra vocación hacia Él. ¿Por qué? Porque nuestros pecados nos han separado de Dios. Y Dios dice, por causa de sus pecados no hay paz para el malvado. Así que no es cierto que Dios bendice las balas de un sicario cuando se las dedica. No es cierto que Dios bendice el dinero del narcotraficante porque le promete hacer una obra de infraestructura como un templo, como una iglesia o algo así para que la gente adore. No es cierto. No es cierto que alguien cometa injusticia y maldad y Dios escuche su oración. No es cierto. La Biblia dice que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y de manera interesante no dice entre Dios y ustedes porque se está refiriendo a que el problema es nuestro. Nosotros somos quienes hemos pecado. Ahora bien, el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 5, versículo 1, nos dice cómo hemos llegado a tener la paz en esa relación correcta con Dios. Y dice el apóstol Pablo, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo, cuando alguien acepta a Jesucristo como Señor, lo expresa con su boca, cree en su corazón que inclusive Dios lo levantó de la muerte, esa persona es justificada. Y justificado significa, Dios lo declara inocente. No porque esa persona nunca haya pecado, sino porque los pecados de esa persona son trasladados a Jesucristo y por eso dice la Biblia que Él cargó con el pecado de todos nosotros. Entonces este texto lo podríamos decir así: en consecuencia, ya que hemos sido declarados inocentes mediante el hecho de creer en Jesús como Señor y Salvador, dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí se va a abrir el panorama, porque al abrirse este panorama entenderemos que la paz es la relación correcta con Dios. Pero esa paz como relación correcta con Dios genera un sentimiento. Así que podemos decir que la paz de Dios, y escuche esto, la paz de Dios es un sentimiento, se manifiesta en nuestro interior. Cuando hemos arreglado las cosas con Dios, entonces la paz de Dios inunda nuestro corazón y empezamos a sentirlo. Piensa en lo siguiente, ¿qué pasaría si por la fe creyéramos que estamos en paz con Dios, pero seguimos con una tremenda angustia, un tremendo vacío, una terrible sensación de vacío, de inseguridad, de miedo y de temor? Y usted bien sabe que a pesar que somos cristianos, en ocasiones ese sentimiento nos embarga. ¿Y por qué nos embarga? Porque nuestra vocación de fe es una vocación progresiva. Todos los días vamos creciendo. Cuando alguien acepta a Jesucristo el Señor y dice, ya soy una persona santificada, jamás volveré a pecar, ahora estoy en un estado de plena felicidad, esa persona está equivocada y está transmitiendo una información que con el paso del tiempo se dará cuenta que no es verdad.
Entonces, cuando empezamos a pensar en que la relación correcta con Dios además me produce un sentimiento, entonces deberíamos llegar a pensar lo siguiente: nadie sentirá paz interior si no ha puesto primero su relación en un estado correcto con el Señor. Y así las cosas, deberíamos leer las dos premisas juntas, y es: la paz es la relación correcta con Dios, y la paz de Dios es un sentimiento. Ahora bien, tengo que aclarar esto porque hay una paz que algunas veces nosotros decimos sentir, que decimos que es la paz de Dios y no es la paz de Dios. Es más bien un sentimiento de autosatisfacción cuando queremos hacer algo que nos conviene y nos agrada. Y para eso quiero ponerle un ejemplo con una historia real. Hace algunos años, una pareja me pidió que los escuchara porque querían compartirme una decisión que, según ellos, Dios les había dirigido a tomar. Después de concretar una cita, me senté a escucharlos por largo rato, y ellos me expresaron su deseo de salir de la iglesia local en la cual se congregaban, porque en la congregación en la que ellos estaban se sentían subutilizados a pesar de ser una de las parejas pastorales que había allí. Ellos dijeron cosas como: mira, pastor, nos ponen a trabajar mucho allí, pero no nos permiten acercarnos al púlpito, no nos permiten expresar los dones que Dios nos ha dado, nos estamos sintiendo utilizados para unas cosas y subutilizados para otras cosas. Mientras ellos hablaban, yo notaba que estaban deseosos por hacer cosas que estaban en su corazón y que el pastor principal no iba a hacer nunca porque tenía otra forma de hacer las cosas. Después de escuchar sus argumentos por un rato, los felicité. Los felicité porque tenían buenos deseos y los animé a buscar en oración a Dios para que pudieran saber qué debían hacer. Ellos me dijeron: no, pastor, es que nosotros ya hemos orado y sentimos paz de hacer lo que estamos pensando. Nos queremos ir de esa congregación. Según ellos, sentir paz era la señal de que Dios les estaba apoyando. Sin embargo, lo que yo percibí en el diálogo con ellos es que no era el momento de salir, porque en sus corazones lo que en realidad había era envidia, enojo, amargura y orgullo. Pero ellos argumentaron que estaban sintiendo la paz de Dios. Así que procedí a hacerles algunas preguntas y terminé diciéndoles: ¿en verdad ustedes sienten paz de Dios al tomar esa decisión, sabiendo que ustedes tienen tanto enojo con su pastor, tanto rencor, hasta envidia, enojo y amargura? Ellos guardaron silencio por un rato y me dijeron: es que si no es la paz de Dios, entonces ¿de dónde podría venir este sentimiento de tranquilidad que tenemos? Y les dije: podría venir de su corazón egoísta que les está permitiendo sentir la paz, entre comillas, de la autosatisfacción. Una cosa es la paz de Dios y otra cosa es la paz de la autosatisfacción. La paz de la autosatisfacción no es la paz de Dios. Muchas personas emprenden viajes, hacen negocios, comienzan relaciones sentimentales como un noviazgo, incluso el matrimonio, hacen proyectos, se endeudan, se divorcian, muchas otras decisiones, y siempre argumentan que Dios ha puesto en sus corazones la paz y que esa es la señal de apoyo de Dios. Pastor, yo siento paz en mi corazón, voy a renunciar al trabajo. Oye, ¿y cómo vas a tener sustento para tu familia? Pastor, no lo sé, pero Dios me ha puesto paz en el corazón. Ten cuidado. Pastor, me quiero casar con aquella muchacha. ¿Estás seguro? Sí, yo siento la paz de Dios. ¿Estás seguro que es la paz de Dios o es la autosatisfacción porque esa es una de las muchachas más bonitas que te rodean y que de alguna manera te está guiñando el ojo? Es la paz de Dios. Pastor, me voy a viajar el fin de semana. ¿Ya oraste, hijo? No, pastor, no he orado, pero siento la paz de Dios. Si no consultaste, no es la paz de Dios.
Lo que estás sintiendo es tu deseo de playa, brisa y mar, que no es malo. Pastor, me quiero casar con ese muchacho. ¿Ya oraste a Dios? Sí, claro. ¿Y qué te ha dicho Dios en la oración? Pastor, la verdad nada, pero puso paz en mi corazón. Hija, pero es que ese muchacho no es creyente en el Señor, así que Dios no pudo poner su paz en tu corazón porque Dios mismo es quien dijo que no hay comunión entre un creyente y un incrédulo. Pastor, entonces, ¿qué es este sentimiento que tengo? Es tu deseo de autosatisfacción. Pastor, me voy a vivir a otro país, la cosa acá está muy difícil y se va a poner más complicado todo. ¿Ya oraste? Pregunto. Claro, pastor, y Dios me ha dado mucha paz. Lo único malo es que voy a dejar a mi esposo con los niños, pero vamos a seguir en contacto por videollamada. ¿Por qué deseas ir? Te pregunto. Pastor, es que voy a ganar en dólares y usted sabe que eso significa mayores ingresos. ¿Y qué va a pasar con tu esposo? Pues pastor, Dios ha prometido que Él lo cuidará. Él es el pastor. Hija, esa no es la paz de Dios. Ese es tu deseo de autosatisfacción. Así que el sentimiento de paz que viene de Dios es la convicción de hacer algo a pesar de que lo que me produzca algunas veces es aflicción. Y mire qué interesante esto. Dije que la paz de Dios es un sentimiento, pero esa paz de Dios, cuando viene de Dios, me puede producir aflicción por lo que sucederá, pero paz por saber que haré la voluntad del Señor. Y permítame, le pongo un ejemplo. Antes de ser arrestado y crucificado, el Señor Jesús le expresó a sus más cercanos amigos lo siguiente. Mateo capítulo 26, versículos 36 y siguientes. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. De ese grupo de discípulos escogió a los más cercanos. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, a Juan y a Jacobo. Y comenzó a sentirse triste y angustiado. Y además voltea y les dice a estos tres amigos más cercanos: muchachos, es tal la angustia que me invade que me siento morir. ¿Quién está hablando? El príncipe de la paz, el Dios de la paz. Y está diciendo que está angustiado hasta la muerte. Y les dice: por favor, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Es como si les estuviera diciendo: estoy tan angustiado que necesito que se solidaricen conmigo. Sin duda alguna, el Señor Jesús sabía lo que iba a enfrentar en las siguientes horas. ¿Qué enfrentó? Un juicio sin justicia, acusaciones sin sustento y producto de falsos testigos, una revuelta de personas gritando que lo crucificaran, una soledad extrema, la exposición de su cuerpo desnudo porque le quitaron toda la ropa. En la religión católica romana cada rato hacen crucifijos donde ponen a Jesús con un calzoncillito tipo pañal. No es cierto, estaba completamente desnudo, le violaron todos sus derechos. Además, los múltiples golpes, la violencia y la crueldad en su máxima expresión, la necesidad de comer, de dormir, de beber. Recuerden cuántas veces dijo: tengo sed. Y además, él sabía que su muerte no iba a ser por muerte natural, sino que lo iban a crucificar y que en esa crucifixión él se iba a encontrar con la muerte. Él es Dios, así que él sabía todos esos detalles que iba a pasar en las siguientes horas. Y cuando meditaba en lo que iba a pasar, llegué y les decía a ellos: muchachos, ayúdenme, acompáñenme, estoy angustiado, tengo angustia hasta la muerte. La Biblia dice que después de estar con esos tres solitos, inclusive se fue un poco más allá y empezó a orar al Padre. Y miren lo que oró, versículo 39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró:
Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero aquí viene la expresión de paz. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Qué estaba haciendo Jesús? La voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre le producía paz. ¿Para qué? Para enfrentar lo que seguía. No sé si alguna vez alguien médicamente se ha preguntado por qué ante esa tensión tan alta que tenía el Señor Jesús, que inclusive dice que por su frente corrían gotas como de sangre, no le dio un infarto. Esta semana acaban de condenar a 8 muchachos en Argentina por haber golpeado y matado hace algunos años a un muchacho. A 5 de ellos los condenaron a cadena perpetua. Mientras el juez leía la condena, uno de ellos se desmayó. La tensión. ¿Qué fue aquello que Jesús tenía en su interior que a pesar de estar en el grado máximo de aflicción, pudo vencerla y superarla? Una cosa, la paz de Dios. Porque la paz de Dios es hacer su voluntad. Así que hay cosas que Dios nos dirá que hagamos que no nos van a producir mucha alegría. Hay cosas que Dios nos dirá que hagamos que nos van a producir un cierto temblorcito en el estómago. Hay ciertas cosas que Dios nos ordena que haga que vamos a estar pensando, eso va a estar difícil, eso me va a generar problemas. Hay ciertas cosas que Dios nos ordena que hagamos y nosotros empezamos a retrasar un poquitico a ver cómo las arreglamos, cómo las decimos, cómo argumentamos y cómo tratamos de salir lo más limpios. Mientras no obedezcamos, estaremos en plena zozobra. En el momento que obedezcamos, sentiremos la paz de Dios. Así que Jesús hizo 3 veces esta misma oración. La paz de Dios para Jesús no era buscar evitar el dolor y la angustia. La paz para Jesús era el sentimiento de querer hacer la voluntad del Padre. Así las cosas. Y dado que la paz de Dios es también un sentimiento, me gustaría decirle que usted debe cultivar, en primer lugar, la paz de Dios. Es algo que se debe cultivar. En Job capítulo 22, 21 dice, sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Observa que aquí hay una doble dirección. Tú haces algo y Dios responde con su parte. En el Salmo 4, versículo 8 dice, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En el Salmo 85, 8 dice, voy a escuchar lo que Dios el Señor dice. Atención, Él promete paz a su pueblo y a sus fieles, y mire esto, siempre y cuando no se vuelvan a la necedad. Así que hay un límite. La paz de Dios está abierta para los que han arreglado la relación con Él y ahora tienen una relación correcta. Pero si en el camino me desvío y soy infiel, desaparecerá esa relación correcta y vendrá el estado de zozobra. Así que estar en paz con Dios significa tener una devoción absoluta de querer hacer su voluntad. Quien actúa así desarrolla un juicio crítico que le ayuda a descubrir en cada situación la bondad o la maldad. Y voy a hacerme entender. Hermanos, si algo nos falta hoy como iglesia del Señor, es el juicio crítico. Y en algún momento hablaré de esto. El juicio crítico para reconocer cuándo algo es bueno y cuándo algo es malo. Porque hay cosas que se presentan como buenas siendo malas. Y una cosa es buena solo si la forma como se comienza, la forma como se desarrolla y el fin que tenga son buenas. Voy a hacerme entender. Ustedes han escuchado muchas veces la historia de Robin Hood. Robin Hood hace parte de la literatura inglesa, Robin Hood, o europea en realidad. Robin Hood salía, le robaba a los más ricos, ese es un acto malo. Pero lo hacía con un propósito bueno, dárselo a los pobres. Pero el medio como lo hacía también era malo. Así que 2 cosas malas aunque el fin fuera bueno. ¿Cómo es todo el acto? Malo.
Permítame, le pongo sencillos ejemplos. Pastor, estoy jugando el baloto. Estoy jugando la lotería. Porque mi deseo es darle mercados a los pobres y dar una ofrenda tan grande a la iglesia que compremos un templo. Aunque esos fines parecen buenos, el inicio, que es la codicia, y la forma, que es la confianza en la lotería, que es un juego de azar y que termina siendo ocultismo, nunca desaparecerá su maldad solamente porque el fin sea bueno. Si una cosa comienza bien, si una cosa tiene una buena forma de hacerse, y si esa cosa es para un buen fin, la cosa es buena. Y ahí es donde nos falta a nosotros los cristianos diligencia para entender cómo son las cosas. También una persona que desea estar en paz con Dios tiene presente al Señor en todos y cada uno de sus actos, por pequeño e insignificante que parezca. Ya he contado esta historia hace algunos años, muchos años. Yo estaba empezando mi carrera ministerial en una congregación y el pastor administrador me dijo: oye, por favor acompáñame a mi casa que se me quedó algo. Cuando salimos a la puerta, él había comprado una motocicleta nueva, bonita, grandota, y nos montamos, y mientras íbamos yo le dije a él: wow, qué moto tan linda, tan chévere, se siente muy cómoda y muy potente. Y él me dijo: ¿sabes algo? Aunque está nueva, aunque está muy bonita y muy grande, no estoy en paz con Dios porque la compré desobediencia. Ahora estoy buscando salir de ella porque necesito arreglar la situación con Dios. La compra al final no era mala, él se iba a transportar, no iba a hacer nada malo, pero él reconocía que en el proceso algo había fallado, que no consultó con el Señor. La paz con Dios, y mire esto, es el más grande deseo que tienen los que le son completamente fieles. Cuando usted llega a encontrar un cristiano verdaderamente fiel, ese cristiano es incorruptible, no se deja sobornar, parece hasta legalista. Normalmente es muy silencioso, no son personas ya que hablan demasiado y que son fafarachosos, sino que ya han llegado a estar en un estado de tanta tranquilidad que lo único que expresan es amor, reflejan amor, su lenguaje es amor, son reposados, usted no los ve corriendo de un lado para otro con afanes, ya me van a cerrar el banco. Son personas que entienden que están en el tiempo de Dios. Pero si usted va y les propone una cosa así chiquitica de malita, ellos inmediatamente te dicen: no me propongas eso, por favor, no quiero hablar del tema. ¿Por qué? Porque ellos saben que esa cosita pequeñita rompe la paz con Dios. Además, el deseo de estar en paz con Dios hace que el individuo renuncie a sus propios deseos y busque los deseos del Espíritu. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, va a decir que en nuestro corazón, en nuestro interior, hay una guerra, hay una lucha. Cuando conocemos a Cristo Jesús, esa lucha es la lucha del pecado. Pablo lo llama los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y él dice que ahora que el Espíritu Santo está en nosotros, esos deseos del Espíritu entran en confrontación con una lucha con los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y usted seguramente lo debe haber experimentado. Usted recibe de su esposo una llamadita: mi amor, pagaste los servicios. Y usted en ese momento siente: ay, mi amor, y usted está pensando en qué le va a decir. Le voy a decir que yo iba y que me tuve que volver porque se me quedó un foco prendido, pero que ya mismo estaba saliendo para allá. Usted sabe que es mentiras. Ese es un deseo de la naturaleza pecaminosa. Pero ahí mismo entra el Espíritu de Dios con sus deseos. Diga la verdad. Y usted empieza a pensar: donde le diga la verdad, este hombre me mata. Pasa el grito por la línea telefónica y me aturde. Pero usted decide hacer caso a la voz del Espíritu. Mi amor, francamente se me olvidó. Me comprometo a ir ya mismo. Puede ser que el otro se enoje, puede ser que no se enoje, pero usted siente la paz por haber dicho la verdad. Cuando usted dijo la mentira, usted queda en zozobra. Me va a pillar. Debe estar en la puerta. Y usted empieza a mirar por la ventana a ver si él la está pisteando ahí, porque usted le dijo que ya estaba ahí, cerquita del banco, porque ya iba a pagar. En Isaías 48, versículo 18, dice: si hubieras prestado atención a mis mandamientos, mire esto, tu paz habría sido como un río,
tu justicia como las olas del mar. Dios está diciendo, cuando alguien es completamente obediente y decide vivir en la justicia que procede de la fe, la paz no son migajas que le doy, la paz se la entrego como un río que fluye, un río que no se seca. Pero observe que hay una condición: si hubieras prestado atención a mis mandamientos. Y esta expresión es para el pueblo de Dios. Esta es una expresión que todo el pueblo cristiano debería escuchar. Tal vez usted nos ha escuchado mucho criticar a todos estos falsos predicadores y pastores que le hablan a la gente para prometerles cosas que Dios no ha prometido, porque contrario a la paz que estos falsos predicadores les prometen, Dios le está diciendo a la gente: estás lejos de mí y estoy lejos de ti por tus injusticias. No puedes seguir fornicando, pero sembrando en una iglesia dizque un carro con la expectativa de que te voy a mejorar un carro con un modelo más nuevo. Eso es falso. Esto es espiritual. Y por eso Dios dice: si hubieras prestado atención a mis mandamientos. Así que, ¿por qué dejamos de sentir la paz de Dios? Porque no prestamos atención a sus mandamientos. Porque en algún aspecto de nuestra vida cortamos el vínculo con Dios. Porque nos descuidamos y como apenas estamos creciendo y madurando, tomamos alguna decisión sin haber contado con Dios. Recuerdo hace algunos años a una pareja. Se habían endeudado a punta de tarjeta de crédito. Durante algunos años estaban emocionados porque eran atractivos para los bancos. Y si no estoy mal, la deuda iba en más de 100 millones de pesos, pero les estoy hablando de casi 15 años atrás. Llegaron al punto en que no tenían cómo comer y no tenían cómo responder por todos esos tarjetazos. La paz de ellos estaba fundamentada en que estaban esperando la muerte de un familiar y creían que la herencia de ese familiar vendría sobre ellos. Se murió el familiar. No les dejó nada. No les dejó nada. Luego vinieron: pastor, no entendemos qué pasó, ese testamento lo tuvieron que haber violado, Dios nos ha abandonado, y la gente empieza a culpar a Dios de las cosas. No fue Dios, fuiste tú. Usaste mal tus recursos, no fuiste buen mayordomo, fuiste avaro, te dejaste controlar por las compras compulsivas y además no pusiste tu confianza en el Señor, sino en la muerte de un ser que tú decías amar. Dios dice: si hubieras prestado atención a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río, tu justicia como las olas del mar. Veamos un puntico más, el segundo punto, un pedacito. 2, la paz con los demás. Así que supongamos, ya puse mi relación con Dios en el estado correcto, ya me he arrepentido, ahora empiezo a escuchar su voz, empiezo a leer diariamente, ordenadamente, fervientemente, alegremente su palabra y me estoy dejando transformar. No me dejo exigir por otros que empiezan a decirme que hubo pues, es que un cristiano hace esto, sino que voy a la medida que el Señor me lleva. Pero ahí me voy a enfrentar a otro dilema. Estoy rodeado de gente. ¿Cómo tengo paz con los demás? Y lo primero que debo decir es que la paz con los demás está limitada a que no viole la paz con Dios. Yo no puedo llamarlos a ustedes a que estén en la paz con los demás si esa paz con los demás en algún punto viola la paz con Dios. Si el vínculo con los demás no atenta contra la relación con Dios, esa paz hay que buscarla y trabajar por ella. Pero mire lo que dijo un hermano medio del Señor Jesús. Santiago era hijo de José y María, y él dijo: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. El domingo pasado dije: hay muchas personas que creen que como somos cristianos tenemos que estar en paz con todo el mundo. Es imposible. No podemos estar en paz con el sistema.
¿Por qué hemos hecho una crítica tan grande a los cristianos que se han abocado a las campañas políticas, no para trabajar, sino para profesionalizarse en defender a cierto personaje público? Por una razón: están defendiendo algo que Dios detesta. ¿Qué detesta Dios? El modelo del mundo. Porque Jesús dijo: ¿sabe cómo son los gobiernos del mundo? Les encanta hacerle creer a la gente que ellos les importan, pero en realidad lo que hacen es subyugarlos. No importa si es de derecha o no importa si es de izquierda, es que el poder enceguece. ¿Qué hacen muchos cristianos? Se van con un candidato, se van con un político y le hacen fama, propaganda. Y Dios dice: eso es amistad con el mundo. Cuando una persona actúa así, no es que esté siendo un ciudadano fiel a su país, es que está siendo un ciudadano infiel en el reino de Dios. Porque la Biblia, entre otras cosas, dice que nosotros los cristianos en este mundo somos embajadores. ¿Y qué es un embajador? Alguien que representa a otro gobierno en medio de un gobierno. Pero usted no ve que, por ejemplo, el embajador de los Estados Unidos en Colombia dice: voy a votar por tal candidato. No lo hace. ¿Por qué? Porque él pertenece a otro país. Si un cristiano es embajador del reino de Dios, no puede meterse en los asuntos de acá. Durante mucho tiempo, en los años 50 y siguientes, en los Estados Unidos, los pastores cristianos le decían a la gente por quién votar, cómo votar. Y creo que se equivocaron. Yo he llegado al punto de pensar que yo debería renunciar al derecho de ciudadano de acá para poder ser un embajador correcto. Porque si soy un embajador correcto, no importa quién gane. Mi obligación como embajador es orar por él aunque no me guste. Y entonces, si no me gusta y oro por él, en mi oración me veré confrontado. ¿Oraré como un hipócrita o callaré? Porque yo podría orar: Señor, bendice al señor presidente, bendice al señor alcalde, pero si no lo hago de corazón, si no estoy siendo sincero, mi oración, en vez de traer paz, trae violencia. Cuando el apóstol Pablo habló de cómo tratar a los gobernantes, él dijo: pidan por ellos, pidan por los que están en autoridad, para que nosotros, la iglesia, vivamos en paz. No es por sus programas, no es por sus planes, es para que estemos en paz. Piensen esto: supongamos que a esta iglesia llegue el señor presidente de la República hoy y que la gran mayoría de la iglesia en este lugar no lo quiera. ¿Qué haríamos? ¿Nos comportaríamos como embajadores del reino de Dios o nos comportaríamos como la gente de este sistema y empezaríamos a gritarle insultos y cosas que afecten su personalidad, su dignidad, lo que sea? Usted dirá: pastor, pero es que ese hombre está haciendo esto y esto. Es que él hace parte del sistema. Él está haciendo lo que el sistema le impone. Usted y yo no somos del sistema. Usted y yo somos embajadores del reino de Dios. Así que lo que nosotros tendríamos que hacer, con cordialidad, gústenos o no, a pesar de todo lo malo que nosotros consideremos que están haciendo, a pesar de todo lo inmoral, o inclusive a pesar de que hicieran alguna cosa que nos conviniera, nuestra posición debería ser no preferente, pero tampoco maltratante. Debería ser como embajadores. Ahora bien, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque muchos se abocaron a eso y se olvidaron de su posición en Cristo. Así que el apóstol Santiago dice: oh gente adúltera. ¿Por qué adúltera? Porque dicen amar a Dios, pero aman al mundo. Porque dicen amar a Dios, pero aman las cosas que hace el mundo. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y alguien dirá: no, yo puedo llevarme bien con el Señor y con el mundo. Todo esto lo estoy haciendo por la imagen de Cristo. Santiago dice: si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Así que desde ese punto de vista, la relación con los demás dependerá de cómo es la relación de la gente con Dios. Si esa relación con Dios está rota por obstinación, por pecado, por orgullo y por desobediencia, nuestra relación como embajadores de Cristo deberá tener un límite. Yo no puedo ser amigo del mundo. Por más humanidad que se demande de mí,
por más familiaridad que se solicite hacia mí, por más conmovedora que sea una situación, mi lealtad hacia los demás dependerá de cómo es la relación de ellos con Dios, porque Dios demanda nuestra lealtad. En Jeremías capítulo 16, versículo 5 dice: así dice el Señor, no entres en una casa donde estén de luto, ni vayas a llorar, ni los consueles. ¿Por qué? Señor, eso es algo muy humano. Y mira la respuesta de Dios: porque a este pueblo le he retirado mi paz, mi amor y mi compasión, afirma el Señor. Así que hay vínculos con ciertas personas que usted y yo debemos evaluar. ¿Por qué está esta persona en esta situación? Y Dios está diciendo: porque yo le quité mi paz, mi compasión y mi amor. ¿Y entonces qué hago? Usted decide. Usted puede ser leal con Dios o dejarse llevar por su sentimentalismo. Si usted se deja llevar por su sentimentalismo, entienda esto: se habrá cortado la paz de Dios. ¿Por qué? Porque usted se volvió enemigo de Dios. Desde este punto de vista es como si Dios estuviera diciendo: no a todo velorio hay que ir, no a todo viudo, viuda, huérfano, doliente hay que consolar. Dios afirma que Él ha retirado su afecto y que estando las cosas así, no debemos nosotros consolar a quien Dios ha despreciado. ¿Se acuerdan que les dije que Dios demanda de nosotros la capacidad de tener un juicio crítico? Y ese juicio crítico está basado en lo siguiente: yo amo lo que Dios ama y yo detesto lo que Dios detesta. ¿Cómo identificar a este tipo de personas? A las personas a las que Dios se está refiriendo en este texto cuando dijo: a este pueblo le he retirado mi paz, mi amor y mi compasión, son el tipo de personas que detestan al Señor Jesús, que detestan a su iglesia y que detestan al Evangelio de la paz. Personas así son personas que normalmente no tienen problemas y que mientras viven se chasquean de los problemas que sí tienen los creyentes. Así que les preguntan con burla: a ver, ¿y qué ha hecho Dios por ustedes? Este tipo de personas son personas que están tranquilas, pero que según Dios huelen a heces, y a quienes Dios en algún momento les cobrará su maldad. Sigue diciendo en Jeremías, en el capítulo 48, versículo 11: Moab ha vivido en paz. ¿Qué era Moab? Un pueblo pagano, producto de un incesto entre un padre y una hija. A propósito de lo que están proponiendo ahora en Colombia, quitar de las normas de la legalidad el incesto como un delito, porque según quienes están proponiendo esto, eso es un asunto de moralidad y no de ley. Bueno, somos embajadores. Pero dice: Moab ha vivido en paz desde su juventud. Pero mire el tipo de paz en que vivía Moab: ha reposado sobre sus heces. ¿A qué olería Moab? Piense por un momento en un bebé que lleva mucho rato con un pañal sucio, pero el niño ya está tranquilo. Sin embargo, todos a su alrededor nos damos cuenta que algo no anda bien. Dice: no ha pasado de vasija en vasija ni ha ido jamás al exilio. Por eso conserva su sabor y no pierde su aroma. Así que son personas que están dizque tranquilas, pero ante Dios están oliendo mal. Todo les sale bien, pero están oliendo mal. Se burlan de lo que les pasa a los demás. Veis que cristiano, y vea, ahí se le murió el hijo. Que ese fanatismo religioso. Vea los míos sí, los saqué adelante una carrera profesional, ahí los mandé para el extranjero. Ten cuidado. Esas son las personas de las que Dios dice: a ese tipo de personas les quité mi paz, mi amor y mi compasión. Así que sí debemos trabajar en tener paz relacional, sí debemos hacerlo. El Señor Jesús dijo en Marcos capítulo 9, versículo 50: la sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Uno nunca ha visto a una mamá salando la sal.
Ahí, un poco de sal ahí en una tabla para cocinar y la mamá echándole sal. Ma, ¿qué estás haciendo? Estoy salando esta sal, mi hijo, es que se le fue el sabor. No, es imposible. Usted nunca lo ha visto. Jesús dice, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Y ahora Él va a decir a cuál sal se está refiriendo. Que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. Así que Jesús está diciendo, pilas, no dejen que sus relaciones con otros se vuelvan relaciones simples, insaboras, porque van a terminar despreciándose. Así que el Señor Jesús está diciendo, por favor, pónganle sal a sus relaciones. ¿Y cuál es la sal para las buenas relaciones? La paz. ¿Cómo me relaciono con otros? El evangelista Marcos nos cuenta que esta expresión del Señor Jesús es la manera como Él concluye una contienda entre los 12. ¿Saben por qué dijo el Señor que para que podamos vivir en paz lo podamos comparar con la sal y así este cuento quede claro? Por una razón. Minutos atrás, los discípulos del Señor venían peleando. ¿Y saben cómo estaban peleando? Vámonos unos versículos atrás. Estamos en el 50, vámonos al 33. Dice, llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo en el camino? Y todos guardaron silencio, como niños chiquitos. Y agacharon la cabeza y... A ver quién va a decir, porque tenían pena de decirle, Señor, estábamos peleando por lo siguiente. Y dice, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Así que seguramente Pedro, que vamos a suponer que era el más adulto, dijo, yo soy el más importante, tengo más años. Pero Jacobo hubiera podido decir, yo soy el más importante. Cuando usted y yo estábamos en el mundo, usted y yo éramos socios, pero yo era más rico que usted, así que aquí yo soy más importante, usted no me la va a venir a montar a mí. Y Juan pudo haber dicho, pero el Señor tiene preferencia por mí, Él y yo tenemos una amistad más chévere. Natanael seguramente dijo, no señores, aquí el más importante soy yo, porque Él a mí me mandó a buscar y yo no había venido y Él ya me había visto y ya sabía quién era yo. ¿Y saben qué dijo de mí? Dijo que yo soy un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿A ustedes Jesús les ha dicho a ustedes alguna cosa así? Y le dijo a Pedro, no, oiga si usted todo el tiempo es imprudente y el Señor lo regaña. A Juan y a Jacobo, Natanael le hubiera podido decir, ¿a usted les ha dicho algo importante? No, a usted les puso un sobrenombre, es que Boanerges, porque son tan impulsivos y tan emocionales que los puso hijos del trueno, porque una vez querían disque orar para hacer descender fuego sobre Samaria. Así que el más importante soy yo. Y resulta que el Señor se dio cuenta que venían peleando por el camino. Versículo 35. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. ¿Y cómo va a concluir este texto? Con el texto del versículo 50. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. Así que Jesús les está diciendo, pilas, el querer ser más grande entre ustedes puede hacer que su relación se vuelva como sal sin sabor. ¿Y a quién le gusta comer sin sabor? Hay personas a las que les toca comer sin sabor y se acostumbran a comer sin sabor. Pero si pudieran preferir, un poquitico de sal le echarían. Y para acabar de rematar, están peleando estos por saber quién es el mayor y resulta que salió otro avispado, Juan. Y en ese mismo capítulo, mire lo que hizo Juan. Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no viene a íntima devoción. Sí, Señor. Está yendo por allí es que a la carismática. Está yendo por allí es que a la bautista central. ¿A dónde es que vas tú? Para afuera. No, mentira. Está yendo es que al encuentro con Dios. Y miren lo que le contesta el Señor. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. ¿Y qué está diciendo Jesús frente a eso?
Pilas, dejen de estar dejando relaciones rotas en el camino. Pónganle sal, y la sal es la paz. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.